Muchas bendiciones. Te invitamos a disfrutar de este servicio que hemos preparado con muchísimo cariño. En este servicio vamos a tener la oportunidad de adorar al Señor junto al Ministerio de Alabanza y también de poder escuchar la palabra del Señor por nuestro pastor principal. ¿Qué le parece si hacemos una oración al Señor y ponemos este tiempo delante de su presencia? Gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas de poder juntos, Señor, desde nuestro hogar participar y estar delante de tu presencia. Queremos, Señor, disponer de nuestra vida, disponer de nuestro corazón, dejar a un lado cualquier situación que nos distraiga y queremos, Señor, concentrarnos en ti, disfrutar de tu adoración y también, Señor, escuchar de tu palabra. Señor, guíanos, Padre, y oramos por aquellos que están pasando momentos difíciles para que seas tú quien les bendiga. En tu nombre lo pedimos, te adoramos con mucho gozo y alegría en el nombre de Cristo. Amén y amén. Disfrutemos de la alabanza al Señor.
Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Cuando estuve en el desierto, tu palabra me libró. Con un soplo de tu aliento, mi espíritu vivió. En la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, todo en mi vida cambió. Tanto amor recibí de ti, Señor. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Tanto amor. Oh, 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 oh. He sido perdonado. Tanto amor. Oh, oh, oh. Me diste tanto amor. He sido perdonado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad, soy amado por ti, soy amado. He sido restaurado. Yo sé quién soy, soy tu hijo, tengo identidad y soy amado por ti, soy amado. He sido perdonado. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me
calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Bendiciones, mis hermanos, que la paz y el amor del Señor esté con todos ustedes.
Este es un día muy especial porque estamos iniciando un nuevo proceso, no solamente por todos los cambios que tienen que ver con la situación de salud en nuestro país, sino porque también estamos respondiendo al llamado y al sentir que Dios ha puesto en nuestro corazón acerca de la forma en que como iglesia debemos de abordar nuestra responsabilidad misional como comunidad cristiana, de manera que le invito para que usted tome nota y estamos atentos a recibir todas sus preguntas, a recibir todas sus inquietudes. Puede escribirnos a través del correo de la iglesia, puede escribirnos también a través del Facebook. Estamos listos para acompañarle en este proceso de cambio y de transformación. Esperamos que el sermón de hoy sea edificación para usted y toda su familia. Bendiciones. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 en adelante. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así es que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador, decían. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque del Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, uno de los principales énfasis en la predicación de Cristo durante su ministerio fue la venida del reino de Dios. El tema del reino y del gobierno de Dios sobresale particularmente en el Antiguo Testamento, no como una expectativa, sino como una realidad en acción en el contexto de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. La idea general era que Dios ejerce señorío sobre todas las naciones como rey soberano, pero Israel era un paradigma de su gobierno. En los mejores tiempos de la monarquía hebrea, en tiempos de David y Salomón y otros, gobernaron en condición de administradores y su función consistía en promover la justicia, la igualdad, la equidad y la adoración al Señor en condición de siervos, tal como se presenta en 1 Samuel capítulo 8, versículo 11 al 12 y Samuel capítulo 13, versículo 13 y hasta el 15. Sin embargo, la decadencia moral, espiritual y social que experimentó Israel y sus líderes produjo una ruptura conceptual en la idea del reino de Dios y muchos reyes actuaron de manera independiente a la voluntad revelada de Dios, trayendo sobre la nación consecuencias negativas que habían sido determinadas previamente en el pacto. Así lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 7 y hasta el 23. Luego de su regreso del cautiverio en Babilonia, Israel no volvería a tener un rey legítimo, ni un estilo de gobierno teocrático, razón por la cual dejó de ser un paradigma del gobierno de Dios. Pero las expectativas de un retorno a las mismas condiciones que se dieron en la antigüedad permanecieron en la mente y en el corazón del pueblo, alentados por la voz profética. Luego de aproximadamente 400 años, Jesús inicia su ministerio anunciando la
inminente llegada del reino de Dios. Claro, la noticia causó sensación, pero las expectativas que tenía el pueblo y los líderes religiosos del reino de Dios habían tomado un giro muy diferente. Para algunos, el reino de Dios consistía en la restauración de Israel desde una perspectiva o contexto político, religioso, militar. Otros lo conceptualizaban como la inminente llegada del juicio de Dios, donde los malos serían eliminados y los buenos resarcidos. Un tercer grupo enseñaba que el reino de Dios consistía en un cambio de consecuencias cósmicas y de alcances espirituales. Pero contrarias a estas y a otras presuposiciones, la predicación de Jesús enfatizó la idea de que el tiempo se había cumplido y el reino de Dios estaba por llegar. Marcos capítulo 1, versículo 15. Y para esto, Jesús no solamente presentó la presencia del reino de Dios, sino que demostró el gobierno de Dios sobre la naturaleza, los seres humanos, la creación en general. Este tendría su énfasis en la transformación interior y en el cambio de condición del ser humano con respecto a la justicia de Dios, además de presentar un modelo de convivencia diferente y construido sobre la base de una nueva humanidad. Jesús enseñó esta realidad utilizando diferentes medios pedagógicos y enfatizó la necesidad de su sacrificio como única medida para que el ser humano pudiera ser redimido de su condición de pecado. Sin embargo, no todas las personas que escucharon su mensaje creyeron en su mesianismo y en la necesidad de tener que ser redimidos o rescatados. En lugar de esto, la mayoría de personas se aferraron a su tradición religiosa, negando la importancia del arrepentimiento y la necesidad de conversión. Precisamente, es en este punto donde Lucas introduce la historia de Zaqueo como elemento de prueba de lo que el reino de Dios puede hacer en una persona y cuáles son sus efectos expansivos a nivel de familia y de la comunidad. Se perdería mucho de lo que Lucas quiere mostrar a sus lectores si nada más se utiliza la historia de Zaqueo, pero de manera aislada o desligada de su contexto. Por esta razón, este día se tiene como objetivo en la enseñanza determinar los efectos del reino de Dios a nivel personal, a nivel familiar y comunal, como la base de el desarrollo e inicio de un movimiento integral misional. ¿Qué es lo que tenemos en la historia? Así comienza, un hombre. Zaqueo era un hombre que vivía en Jericó, un hombre. Y por lo que leemos en el contexto, un hombre con necesidad. El pasaje presenta a Jesús y a sus discípulos camino a Jerusalén en lo que sería su última visita a la ciudad antes de su muerte. Lucas capítulo 9, versículo 51. Como generalmente se hacía, Jesús y sus discípulos utilizan la vía comercial más conocida y antes de llegar a su destino pasan por Jericó, una ciudad ampliamente reconocida como centro comercial. Lucas presenta a Zaqueo y lo caracteriza desde 4 dimensiones. Número 1, desde cuál era su ocupación. Dice que él era jefe de los publicanos. Era un recaudador de impuestos. Número 2, su condición económica. Lucas dice que Zaqueo era un hombre rico. Desde su condición de estatura, dice que era un hombre pequeño. Y desde su condición espiritual, dice que era un hombre que anhelaba conocer a Jesús, saber quién era Jesús. De acuerdo a Lucas, Zaqueo era jefe de los publicanos. En el idioma original, la palabra caracteriza a una persona que supervisa el trabajo de otros.
por lo que es posible que Zaqueo subcontratara personas para que recaudaran impuestos en la ciudad. Y siendo un lugar dedicado al comercio, no hay duda que sus ingresos fueran cuantiosos. Pero paralela a su riqueza, Zaqueo experimentaba el repudio y el señalamiento de sus conciudadanos al considerarlo una persona traidora que favorecía al imperio romano a costa del esfuerzo y el trabajo de las personas de su propia nación. En el escalafón social, publicanos como Mateo y Zaqueo ocupaban el último escalafón, y desde la perspectiva de los líderes religiosos, los publicanos eran las personas más pecadoras y merecían total y absoluto repudio. Ningún judío respetable se juntaría con un publicano para no contaminarse ritualmente. Pero aquí es donde la historia que presenta Lucas adquiere un valor muy significativo, porque Jesús no se ajusta a las normas de evaluación social y espiritual que imperaban en su tiempo, por cuanto el reino de Dios es para todos. Y quiero subrayar esto: todos aquellos que reconocen su necesidad y buscan humildemente someterse bajo la soberanía de Dios para hacer la voluntad del Padre. En muchas ocasiones, Jesús demostró que su mensaje solo tendría cabida en la mente y en el corazón de las personas que reconocían su necesidad espiritual. Lucas capítulo 5, versículo 31-32. La voz del Señor se hizo escuchar, y desde el capítulo 15 en adelante del Evangelio según San Lucas, Lucas demuestra que el Señor vino a buscar lo que estaba perdido, y para enfatizar este punto presenta varias parábolas con el mismo significado. Demuestra que Él vino a buscar lo que estaba perdido y presenta, número 1, la parábola de la oveja perdida, Lucas 1 al 7. La parábola de la moneda perdida, Lucas 15, 8, 10. La parábola de los hijos perdidos, Lucas capítulo 11, versículo 32. Y la historia del administrador astuto que había perdido la confianza de su jefe, Lucas 16, 1, 15. Esto lo hizo el Señor para confrontar y combatir los prejuicios y criterios pseudo espirituales que tenía tanto el pueblo como los líderes religiosos en relación al reino de Dios y los alcances del reino de Dios, y cuáles personas serían las que serían llamadas para ser parte del reino de Dios, de acuerdo a Lucas capítulo 19, versículo 7. Pero Zaqueo, aparte de ser publicano, Zaqueo también era rico. Para algunos esta sería una ventaja que colocaba a Zaqueo en una buena posición social. Sin embargo, el apego al dinero y la sensación de poder que produce puede transformar a una persona desviando su mirada de cuáles son realmente las verdaderas prioridades de la vida. Lucas capítulo 9, versículo 24. En la historia del joven rico, Lucas 18, del versículo 18 al 27, se describe a una persona que lo tiene todo. Es una persona rica, es un joven rico. Pero en realidad, y a pesar de que tenía todo materialmente, lo que materialmente se consideraría como necesario y más allá, el pasaje describe a este muchacho como una persona con un corazón vacío. Sus ojos estaban puestos no en Dios, sino en su dinero y sus posesiones. Afirmaba creer en Dios y guardar sus mandamientos, pero no estaba dispuesto a confiar en Dios, porque su corazón, hermanos, lo que anhelaba era la seguridad terrenal y no la confianza y la seguridad que provee Dios a través de su palabra. Quería vivir a su manera y no a la manera de Dios. Jesús afirmó en esta misma historia que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. Lucas capítulo 18, versículo 24.
Y la respuesta inmediata de la multitud fue, bueno, si un rico no puede entrar en el reino de los cielos, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá entrar? Si un rico con todas las oportunidades y todas las facilidades que le da sus posesiones y riquezas no pueden entrar al reino de los cielos. Y aquí estamos viendo el prejuicio y aquí estamos viendo una idea muy equivocada del reino de Dios y estamos viendo una percepción equivocada acerca de las personas. Y la pregunta es, ¿quién podrá entrar al reino de Dios? La respuesta de Jesús es, para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Lucas 18:27. Recapitulemos. Jesús se hace rodear de niños y afirma que el que no fuere como un niño no puede entrar al reino de Dios. Lucas 18:17. Encuentra a un ciego sentado a un lado del camino y mientras la gente lo discrimina por su condición, Jesús lo atiende y lo dignifica, sanándolo y devolviéndole la vista. Lucas 18:35 al 43. Y por último, encuentra a un rico que, dejando de lado el protocolo, su dignidad, su estatus, sube a un árbol porque su deseo genuino, su anhelo, es conocer al Maestro. Lucas capítulo 19, versículos 5 al 6. En todas estas parábolas e historias se presenta simbólicamente las personas olvidadas, menospreciadas y señaladas por la sociedad, sea por su condición, su trabajo o limitaciones. Para la sociedad de aquel momento, estas personas no significaban nada, ni eran importantes para muchos. Pero, y aquí viene el punto, pero para Dios sí lo son, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo demuestra el Señor pidiéndole a Zaqueo que lo reciba y lo atienda en su casa. Lucas capítulo 19, versículos 5 al 6. Cuando Zaqueo baja, camina con Jesús a su casa y aquí se inicia una parte muy diferente en la historia. Porque lo que encontramos a partir del verso 6 es que Zaqueo entiende las implicaciones de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa ser un creyente en Cristo y reconocerlo como su Señor, y lo que significa que a partir de ese momento su vida debía ser transformada, cambiada, y que el cambio que estaba experimentando iba a transformar todas las personas y todas las acciones y las actitudes con que él viviría de ahí en adelante. Esto me deja la posibilidad de afirmar que Zaqueo fue un hombre que entendió las implicaciones del reino de Dios. El texto comunica un sentido de urgencia. Baja enseguida, dijo Jesús. Y una vez más el texto dice, y Zaqueo bajó, es decir, hay una urgencia. El Señor va rumbo a Jerusalén y está de paso en Jericó. Esto no era una visita casual, sino más bien intencional. Antes de su muerte en la cruz, Jesús deseaba expresar y demostrar el alcance y los efectos del reino de Dios en la vida de las personas. Y es aquí donde entra Zaqueo, su familia y la comunidad de Jericó. Que Jesús compartiera con un publicano en su casa era devastador para algunos. Pero que fuera con un publicano, que además de ser publicano, era un publicano rico, y que su riqueza se fundamentara o partiera de lo que había obtenido de los esfuerzos laborales de todo el pueblo, ya era demasiado. Sin embargo, la presencia de Jesús y su mensaje causó un profundo cambio en Zaqueo y en su familia. El texto no presenta a Jesús predicando o enseñando en la casa de Zaqueo. Pero el reconocimiento que hace Zaqueo, se puso de pie y dijo, Señor. Esta palabra es muy importante en el Nuevo Testamento. Es la palabra curios. Solo una persona se le daba este título, era el César. El César era el único curios que existía.
La palabra denota a alguien que es dueño de todo lo que existe. En la idea del imperio romano, el César era dueño de todo. Pero aquí Zaqueo no dice que el César es Curio, sino se refiere a Jesús. Le dice Curio, le dice Señor. Está reconociendo que Jesús es el dueño de todo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es su Salvador. Señor, le dice Zaqueo. Y aquí está reconociendo algo más de lo que las multitudes podían reconocer en Jesús. Está reconociendo que solo Jesús podía cambiarlo y transformarlo a él. La respuesta de Zaqueo fue evidente. Aunque el texto no nos presenta una predicación o enseñanza de Cristo, es evidente de que en esa casa pasó algo que quizás Lucas no lo detalla en el Evangelio, pero sí Lucas detalla lo que pasó después de lo que Jesús enseñó. Zaqueo se pone de pie, confiesa a Jesús como el Señor de su vida y a partir de ahí, hermanos, comienza el texto a presentar un cambio. Lo que Jesús hace en el corazón de una persona no puede quedarse guardado ni escondido. Se va a ver claramente en el contexto de su relación con su familia, en el contexto de su relación con las demás personas que están a su lado, en el contexto de su trabajo, en el contexto de su vida. Si se contrasta, hermano, la reacción y la actitud de Zaqueo con la del joven rico, encontramos cosas que son similares y cosas que son diferentes. El joven rico del capítulo 18 era rico también. Zaqueo era un hombre rico, pero aquí hay una gran diferencia. En el caso del joven rico, Jesús fue el que le pidió a él que diera todo a los pobres y le siguiera. Lucas capítulo 18, versículo 22. Pero en el caso de Zaqueo, su decisión de entregar, ojo, la mitad de sus riquezas a los pobres y restituir 4 veces al que hubiera defraudado, hermanos, eso fue una acción voluntaria. Lucas capítulo 19, versículo 8. Jesús no le pidió a Zaqueo que hiciera eso, pero Zaqueo lo hizo motivado por su conversión, su conocimiento del Señor, por haber entendido su responsabilidad como un miembro activo del reino de Dios. En la ley de Moisés se estipuló que en el caso de restitución se devolvía el valor de lo defraudado más 1/5. Eso lo encontramos en Levíticos capítulo 6, versículo 5 y Números capítulo 5, versículo 7. Excepto en el caso de robo de un animal que tenía otras alternativas de restitución según las circunstancias. Éxodo capítulo 22, versículo 1 al 4. Pero Zaqueo hace algo que va más allá del promedio de justicia esperado. No con la intención de ganar la aprobación de Jesús, sino de mostrar su gratitud y responder a la presencia del Salvador, haciendo, como el Señor había mencionado, frutos dignos de arrepentimiento. Lucas capítulo 3, versículo 8. Zaqueo no busca vindicación pública, como algunos exégetas han propuesto. Lo que Zaqueo busca es salvación, afirmación que se convalida con la declaración de Cristo. Hoy, dice Jesús, ha llegado la salvación, no dice la vindicación social, no, la salvación a esta casa por cuanto Zaqueo también es hijo de Abraham. Lucas 19, versículo 9. Es importante resaltar que el término casa, según el contexto, no solamente implica la estructura de donde vivía Zaqueo, sino más bien describe a las personas que vivían en esa estructura, es decir, la familia. De manera que lo que comenzó como una acción particular, Jesús buscando a Zaqueo, porque el texto lo enfatiza en el verso 10, el Hijo del Hombre vino a buscar. No es un asunto de que Zaqueo encontró a Jesús, más bien el punto aquí es que Jesús encontró a Zaqueo. Jesús vino a Jericó a buscar a Zaqueo. Ahora esto se transforma en Jesús
transformando una familia. Jesús vino a buscar a Zaqueo y termina Jesús transformando una familia. Las decisiones y acciones de Zaqueo, hermanos, indiscutiblemente trascienden el ámbito personal, porque de una o de otra manera su familia, en cada decisión que un hombre de casa tome, involucra y afecta positivo o negativamente lo que está viviendo la familia. Pero Lucas, en lugar de permitir que el lector tenga tiempo para reevaluar la nueva posición de Zaqueo, había donado la mitad de sus bienes y estaba dispuesto a resarcir 4 veces más si en algo había defraudado. De acuerdo a los valores del Imperio Romano, esto sería una catástrofe, sería una pérdida total. Pero Lucas no permite que el lector tome tiempo para evaluar con cuánto se quedó Zaqueo y cuáles serían las probabilidades de vida y cuántas facilidades o qué posición había perdido. No. Más bien Lucas ahora lo que presenta es cuánto ganó Zaqueo. ¿Cuánto ganó Zaqueo? Ahora Zaqueo y su familia no perdieron, ganaron. ¿Qué ganaron? Número 1, un hombre perdido que fue hallado. Una familia menospreciada, humillada y estigmatizada fue dignificada. Ahora Jesús le dice a todos, estos también son hijos de Abraham, a pesar de las circunstancias en que viven, a pesar del trabajo que tiene, son hijos de Abraham. Y una comunidad atropellada y golpeada por la avaricia y la corrupción, ahora recibía restitución y compensación de los bienes perdidos. Note que la comunidad se vio favorecida positivamente por lo que Cristo hizo con Zaqueo y su familia. Y pienso, ¿qué dirían ahora los que señalaban a Zaqueo como un pecador debido a su trabajo y debido a su condición como persona? ¿Qué opinaría la multitud y las personas de la familia de Zaqueo? Ahora que toda la familia y Zaqueo estaban dispuestos a ayudar y dar la mitad a los pobres de la ciudad. No sé si usted lo notará, pero el texto presenta un vacío a estas preguntas. No hay respuesta para estas preguntas. Es posible que la gente no pudiera identificar lo que estaba pasando con Zaqueo, su familia y la comunidad, con lo que el reino de Dios hace en la vida de las personas. Lucas 19:11. Por lo que Jesús toma una decisión para explicar los efectos de la vida, de lo que el reino de Dios hace en un hombre y en su familia. Y ahora entonces Jesús comienza a hablar y el texto comienza a hablar acerca de cuáles son los efectos de que un hombre conozca el reino de Dios y a Jesús como Salvador. Cuáles son los efectos de que una familia entera se rindan al Señor, conozcan al Señor como su Salvador. Y ahora, ¿cómo afectará eso la comunidad? Creo, hermanos, sin el afán de imponer mi criterio, pero considero que Zaqueo y su familia son evidencia del reino de Dios en la comunidad. Es posible que usted experimente dudas en cuanto a esta declaración. Sin embargo, algo es seguro. A partir de la conversión de Zaqueo, la comunidad experimentó un cambio dramático. Luego de su encuentro con Cristo, Zaqueo se ve un hombre más austero, más solidario, más generoso, más humano, más feliz. Sin esperar, las personas que murmuraban, criticaban y señalaban, Lucas 19:7, ahora las personas se ven beneficiadas como resultado directo de lo que Cristo hizo en un hombre y su familia. Hace algunos años escuché una frase de alguien que dijo, cuando Cristo pasa, algo pasa. La vida y la espiritualidad cristiana, mis amados, no puede vivirse en el interior de un templo o en el secreto de una familia. Lo que Dios hace en una persona debe de verse por cuanto sus valores, creencias, actitudes y acciones
en Cristo experimentan un proceso de transformación integral que afecta a la persona, afecta a su estilo de vida familiar y claro, eso va a afectar a la comunidad. Los principios de justicia, igualdad, imparcialidad, probidad y santidad deben de caracterizar la vida del cristiano en sus relaciones y en sus acciones con todos los demás, como parte de su identidad en Cristo. La persona que solo pensaba en sí misma, que vivía para sí misma, ahora desaparece por amor y gratitud a Dios e inicia una nueva vida con nuevos valores, una nueva actitud y grandes deseos de servir a Dios, sirviendo a su prójimo, A partir del encuentro de Cristo con Zaqueo, la comunidad pudo ver lo que el reino de Dios puede hacer en un hombre y su familia. Jesús demostró que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Y Lucas muy hábilmente, hermanos, presenta un contraste interesante, porque al inicio de la narración afirma que la multitud no le permitía a Zaqueo ver a Jesús. Lucas 19:3. Pero ahora, una vez que Zaqueo encontró a Cristo, una vez que entendió la dinámica del reino de Dios, ahora es Zaqueo quien le muestra a la multitud mediante su manera de vivir quién es Jesús. Cuando el que robaba deja de robar y aprende a trabajar con sus propias manos, cuando el que mentía aprende a hablar con la verdad y el que vivía en inmoralidad aprende a ejercer dominio propio sobre su cuerpo, el amor hacia el prójimo adquiere un valor y un sentido diferente, porque deja de ser un mandamiento y se convierte en una actitud de vida. Deja de ser una idea expresada en palabras para convertirse en acciones concretas y tangibles. Deja de ser una expectativa y se convierte en una realidad con implicaciones sociales y culturales. En el momento en que Zaqueo fue hallado por Cristo, Zaqueo recuperó su dignidad. Él también es hijo de Abraham y encontró sentido y propósito de vida. Pero la presencia de Cristo también le dio la oportunidad de presentar la realidad del reino de Dios, operando en beneficio y en busca de los demás. Conocer a Jesús como la puerta que da ingreso al reino de Dios y los efectos que el poder transformacional del sacrificio de Cristo puede hacer en una persona y en su familia, sin importar el origen, la nacionalidad, la condición económica o social, parecen proponerse como la idea central en esta parte del Evangelio, porque conocer a Cristo es lo que lo cambia todo. Hermanos, esta es una manera diferente de comprender el cristianismo y sus énfasis, porque Zaqueo entra en la lógica del reino, presentando de alguna manera a la comunidad misma y a cada discípulo, sin importar su procedencia o su vida anterior antes de su conversión. Porque en Cristo la comunidad y cada discípulo recobra, y permítanme decirlo de esta manera, su verdadera estatura, su verdadera dignidad. Porque en ellos se experimenta un cambio, se ve un cambio, se percibe un cambio, se siente un cambio, haciendo que cada cristiano se convierta, igual que Zaqueo, en una persona más austera, más solidaria, más generosa y por sobre todo más humana. Y aquí, mi hermano, es donde se encuentra realmente la felicidad. El Señor viene a nuestra vida y nos transforma, cambia nuestra condición con respecto a la justicia de Dios y ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Pero eso no es para guardarlo entre las paredes de un templo. Eso no es simplemente para compartirlo a nivel de familia,
sino que como familia debemos de proyectar la vida del reino de Dios en nuestra comunidad, a nivel de nuestras relaciones con las personas que están a nuestro lado por sentido de parentesco, con nuestros primos, amigos, abuelos, nietos. Ellos tienen que ver que su manera de vivir está centrada en Cristo, pero también eso tiene que ver con su vida en la comunidad. ¿Cuán efectivo es usted mostrando la vida del reino de Dios en su comunidad? ¿Cuán efectivo es usted mostrando la misericordia de Dios en su comunidad? ¿De qué manera su comunidad está siendo beneficiada porque usted conoció a Cristo? Mis amados, esas son preguntas que requieren de una respuesta. Y creo que es parte de la necesidad de un cambio en nuestra manera de ver el cristianismo. El cristianismo no es un culto cada domingo, no es una oración, no es una lectura bíblica. Es un estilo de vida caracterizado por los valores y los principios del reino de Dios. Tenemos que ver el cristianismo desde una dimensión misional integral, donde nosotros podamos llevar a Cristo y que nuestra comunidad, primero nuestra familia y nuestra comunidad, se vean impactadas por la gloria de Dios. Esta es mi oración al Señor, que el Señor nos bendiga y nos ayude y que nos permita desarrollar una vida espiritual sólida con el Señor, una familia con creencias, valores y principios sólidos y fundamentados en la palabra de Dios, pero una proyección clara, dinámica y activa en beneficio de los que no conocen al Señor en cualquier ámbito donde haya una necesidad. Que esa sea la misión de la iglesia y lo que debamos de cumplir. Que el Señor te bendiga. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por lo que nos muestras en el Evangelio y gracias por ser parte de tu reino. Somos tus hijos, lavados con tu sangre. Sabemos que estás cambiando cada una de las áreas de nuestra vida y la estás transformando de acuerdo al carácter de Cristo. Pero también sabemos, Señor, que tenemos una misión que cumplir y te pedimos sabiduría, inteligencia y la oportunidad para llevar los beneficios y las bendiciones del reino de Dios a las personas que no lo conocen. Padre, danos la oportunidad y el privilegio de hacerlo. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Mi amado, que el Señor te bendiga y que tengas una semana llena de oportunidades para ser un siervo de Dios que sirve a Dios sirviendo a tu prójimo. Que Dios te bendiga. Un abrazo, hermano. Bendiciones de parte del Ministerio Vida en Familia. Queremos invitarles a nuestro curso virtual, el cual lleva por nombre El Arte de Ser Padres, y su duración es de 8 semanas, los días jueves a las 7 de la noche. Dentro del manual vamos a encontrar este lindo proyecto que vamos a desarrollar cada semana, donde nos dará la oportunidad de conocer cada día más a nuestros hijos y cambiar nuestra manera de disciplinarlos. Les vamos a presentar a continuación un grupo de papás valientes que nos apoyaron y juntos pudimos realizar este bello viaje, donde nos compartirán sus experiencias. Hola, hola. Somos la familia Montoya Monge. Realmente fue una experiencia maravillosa. Dios nos vino a enseñar el arte de ser padres y lo principal de cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos y acercar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Fue una experiencia muy linda, la cual uno siempre le han dicho que no hay un manual para papás, pero comprobamos en este libro que en realidad, pues no hay que decir que tarde, lo vimos justo a tiempo y nos ha llenado de mucha bendición a nuestra familia. No se lo pierda y esperamos que usted pueda estar con su pareja y pueda conocer más de este programa, que es una herramienta muy poderosa para nosotros como padres, y así poder aprender, y entre todos aprendemos demasiado. Bendiciones. Nosotros somos la familia Saavedra Blanco. Nosotros estamos muy agradecidos
por la oportunidad que nos dio el ministerio de participar en este taller. Creo que muchas veces nos cuestionamos y nos preguntamos qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Y esta es una muy buena guía, es una muy buena oportunidad para aprender, para dejar de cometer algunos errores que estamos realizando, y también en este caso para poder guiar a nuestros hijos, para poder guiarlos de acuerdo a los principios y a los valores que tiene la palabra y el reino, y que están en el reino de Dios. Aprendimos aspectos muy, muy importantes que impactaron nuestra vida, como realmente ser buenos cristianos, pero llevar ese cristianismo a nuestro hogar, no quedarnos en los domingos nada más, sino que llevarlos a nuestras casas y poder ser, en este caso, más auténticos. ¿Por qué? Porque también aprendimos que tenemos que desarrollar la identidad de nuestros hijos. Y en este caso, esa identidad de nuestros hijos se moldea más por lo que nosotros hacemos que por lo que nosotros decimos. Aprendimos a que debemos ganarnos el corazón de nuestra hija, que conozca las promesas que Dios tiene para la vida de ella y la identidad que ella tiene en Cristo. Los instamos a que se anoten en el curso y lo lleven a ser de gran bendición para sus familias. Hola, nosotros somos la familia Guillén Piedra. Para nosotros fue una excelente oportunidad, de verdad que fue una bendición porque aprendimos y vimos realmente el ejemplo en las parejas que estuvieron con nosotros. Realmente fue enriquecedor. El libro es realmente una guía que para nosotros que aún no tenemos hijos nos prepara y nos abre el horizonte de las posibilidades que pueden venir, y realmente lo agradecemos. Los esperamos, por favor, inscribirse en el siguiente link o en los teléfonos de nosotros, los del Ministerio de Vida en Familia. Gracias.